Buenas noches, estimados bachilleres. Tengo el gusto de presentarles la guía número 3 del curso de estadística, en la cual integraremos los conocimientos de la guía número 1 y la número 2. Acompáñenme a desarrollar esta guía entonces. Un vocabulario de términos estadísticos que debemos de aprender, porque los vamos a proceder a aplicarlos. La integración de conocimientos pretende entonces poner en práctica los términos o la terminología estadística que hemos venido desarrollando. Hay importantes conceptos que no debemos de dejar por alto y debemos de aprenderlos. En término a que un trabajo de investigación estadística implica preguntas de investigación, variables e hipótesis, sin olvidar las unidades de análisis que debemos de considerar. Bien, primero que nada, recordemos que un estudio estadístico no puede considerar, no debería de considerar a una población completa debido a los costos del manejo de una información tan grande. En el caso de Guatemala, aunque es sumamente importante y necesario, los censos nacionales de población se hacen cada cierto tiempo. Básicamente nosotros vamos a trabajar un estudio estadístico en base a la muestra. Y una muestra debe de ser lo más representativa posible de la población. En este caso, bueno, vamos a partir, o nos presenta esta guía de autoaprendizaje número 3, un ejercicio guiado en el cual vamos a considerar una variable de tipo cuantitativa. Quiere decir que pueda ser contada. En este caso, entonces, tenemos un ejemplo de hay una comunidad que es productora de miel. Posee 140 colmenas y en este año tiene un pedido de 270 galones de miel. Notemos que entonces la unidad que nos interesa determinar son galones de miel. Bueno, aparecen datos estadísticos que se han reflejado en años anteriores. Por ejemplo, sabemos que en un año, que la máxima cantidad de galones que puede producir una colmena son 2.5 galones, como mínimo 1.7 galones, y que en los últimos años o en promedio se estima que producen 2 galones de miel cada una de las colmenas. Bien, paso número 1, debemos recordar que la pregunta de investigación se refiere al problema que queremos investigar. Y que estamos analizando, o este problema tiene un enfoque cuantitativo, es decir, que estamos trabajando con números. La pregunta de investigación puede plantearse como una afirmación o bien como una pregunta. Posteriormente, debemos de generar la hipótesis, que debe dar respuesta a la posible pregunta de investigación. La hipótesis, la forma de plantearla, debe ser de fácil demostración. Luego, nos planteamos la unidad de análisis, que es el objeto o la causa que vamos a estudiar. Esa unidad de análisis, por consiguiente, entonces va a implicar las características que debemos de tener, o sea, quiere decir las variables que debemos de utilizar. Estas variables procedemos a categorizarlas para que sea fácil su análisis e interpretación. Entonces, para ir desarrollando este ejemplo, vamos a ver que la pregunta de investigación sería si se logrará el apiario producir esos 270 galones de miel que tienen pedidas para este año. Y la hipótesis, si el apiario producirá esos 270 galones de miel. Es una afirmación. ¿Cuál es nuestra unidad de análisis en este caso? Es las colmenas o apiario en total.
es una variable de tipo cuantitativa porque estamos haciendo referencia a los galones de miel. En este caso, las categorías son, o la categorización que debemos de hacer, son los 270 galones de miel. Bien, para ir autoevaluando nuestro aprendizaje, vamos a intentar o vamos a plantear, ustedes me tienen que plantear la misma estructura, solo que ahora vamos a analizarlo desde el punto de vista cualitativo. ¿Cuál podría ser la pregunta de investigación? ¿Cuál sería la posible hipótesis? Obviamente, la unidad de análisis, las variables que vamos a estudiar y en qué categorías podríamos clasificarlas. Recordemos que es una variable de tipo cualitativa, ya no de tipo cuantitativa. En la actividad número 2, que es la que se nos plantea en este apartado, vamos a analizar esta noticia del año 2017 sobre el precio del tomate. Recordemos que en la guía de autoaprendizaje número 1 les solicité que consultaran diferentes noticias económicas o noticias estadísticas. Vamos a escribir una pregunta de investigación, una hipótesis, la unidad de análisis, las variables y las categorías de estas variables de acuerdo con la información que se presente a continuación. Debemos de leer detenidamente el anuncio, en este caso es un anuncio económico sobre el precio del tomate y cómo el precio del tomate provoca aumento en otros alimentos. Vamos a tratar de establecer, luego de leer completamente este artículo, cuál sería nuestra pregunta de investigación, cuál sería nuestra hipótesis que responda a esta pregunta, qué unidad de análisis estaríamos utilizando, cuáles serían nuestras variables a la hora de desarrollar este tipo de estudio, qué categorías podríamos tener y si tenemos varias variables, si son de tipo cuantitativo o bien de tipo cualitativo. Podemos auxiliarnos de los conocimientos previos adquiridos en las guías de autoaprendizaje número 1 y número 2. Quedo a la espera de la entrega de esta guía de autoaprendizaje. Recordemos que esta guía no implica cálculos, sino lo que implica es el desarrollo del planteamiento de la metodología de la investigación estadística. Cuídense mucho, estén bien y quedo a la espera de la recepción de sus guías de autoaprendizaje. Hasta la próxima.